medianoche, así que pues estaremos en la tarde viendo este fenómeno. ¿Hasta cuándo es que nosotros podemos ubicar que la superluna vuelva a repetirse? Hasta el 2034. Así que no tendremos otra vez este perigeo hasta el 2034, y los mejores momentos, según las indicaciones de la NASA, son las primeras horas de la mañana y después de la puesta de sol. Los expertos no atribuyen grandes efectos de este fenómeno a la naturaleza, aunque en las zonas de la costa sí podrían, y esto no es del todo pues una gran magnitud, el tener una marea alta. Si aparte hay fenómenos relacionados con la atmósfera o las condiciones climáticas de presión baja, etcétera, entonces esto haría posible que la marea se pueda incrementar. Esto lo compartió Miguel Serra Ricart, que es astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias, y durante el año 2015 se sucedieron 5 superlunas, mientras que a lo largo del 2016 se darán un total de 4, que son en los siguientes meses. Ocurrieron en septiembre y octubre. Usted pues también se informó a través de 2013 de la superluna, de las lunas llenas de septiembre y octubre, pero también la tendremos en el mes de diciembre, además de este mes de noviembre, así que son 4, y es una tétrada, que quiere decir que tenemos 4 superlunas seguidas. Y bueno, a quienes les gusta la cábala y las profecías, pues adrede de este asunto de que ganó Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos, pues resulta interesante que además se correlaciona con una tétrada de 4 superlunas seguidas, que repito, no se volverá a repetir sino hasta el 2034. Si nosotros le quitamos 10 años es 2024, si nosotros le quitamos otros 10, 20 años son 2014, es decir, hasta en 18 años, en el 2034, desde el 2016, en el año que estamos, no se volverá a repetir este fenómeno. Así que pues ahí está la información, y yo quiero invitarle a que siga la transmisión que estamos haciendo también, además del FaceTime que nos permite compartir en sus muros, los que le dan clic, esta transmisión que se está llevando a cabo en vivo desde la Ciudad de México, que lo hagan también en vivo a través de planeta2013.tv. Le pedimos a Karina que corrija un poquito el tripié de la cámara del FaceTime para que no esté chueca la pantalla. Muchas gracias, Karina. Y también el día de hoy vamos a hablar de José María Rubó, que estuvieron ahí las cámaras y los micrófonos de Planeta 2013 en uno de los museos pues más interesantes, más significativos del complejo de Slim, allá en el sur, más bien en el norte de la Ciudad de México. Y pues es una exposición en donde se reunieron varios pintores, gracias a la atención de Tami, que forma parte del equipo de Planeta 2013, y me refiero a José María Riobó y también Jorge Marcial. Estos dos pintores pues tuvieron la posibilidad de presentar sus trabajos, y pues nosotros debido a la atención y la cortesía que nos corrió Tami, pues nosotros estuvimos cubriendo. Le agradecemos a Karina, que fue la reportera que nos trajo fotografías precisamente de este José María Ribó, que es justamente lo que estamos viendo ahí. José María Ribó es de la Ciudad de México, nace en 1978, es hijo del ingeniero José María Ribó y la doctora María Elena Pilar Talayero. Desde temprana edad descubre su afición por la pintura de caballete, y esto gracias a la influencia de su madre. Gustó que desde los 5 años hasta la adolescencia de este arte. También pues estos trabajos fueron impulsados por sus padres.
Así ya inicia de manera formal sus clases de pintura gracias al apoyo de su mamá. Con lo cual, en 2014 monta su primera exposición pictórica titulada Dos en el Centro Asturiano de México, cautivando la atención de todos los espectadores en una propuesta con un estilo de pincelada, con la idea de seguir explorando diferentes conceptos en las artes plásticas. En el año 2015 ingresó a una escuela de arte en la Colonia del Valle, en donde participa en una exposición colectiva que se desarrolló el 25 de abril de ese mismo año. Así, José María Robó Talayero es un artista apasionado, sensible, creativo, y actualmente toma clases particulares de dibujo y pintura con el maestro Jorge Marcial, preparando obra. Así que hoy en día su trabajo puede ser definido con una corriente actual, fresca, figurativa, yo diría surrealista, porque es una composición que pues distorsiona la realidad. Tenemos un video, ¿no, Karina? Es el que estamos viendo, en el que las cámaras de Planeta 2013 estuvieron presentes ahí en el cóctel. Obviamente, pues muchas gracias a Tani. Ahí vemos unos violines que se están dando cita en este museo. ¿Qué museo es? Es una galería. Está la invitación allá atrás. Si quieres, pásamela. Está en el bote. Para decirles a los amigos precisamente el lugar donde se llevó a cabo una importante... Galería Oscar Román. Aquí está la invitación, muchas gracias. Y es precisamente el sitio de la Galería Oscar Román, que está en Julio Verne 14 en la colonia Polanco, pues ahí en el corazón de Polanco, entre Campos Elíseos y también el Parque Lincoln, un lugar pues muy privilegiado. Así que esta exposición, que se llama Renovándome, en donde participan José María Robó Talayero y Jorge Marcial, y pues le agradecemos a Tami que nos haya invitado a esta presentación de este material tan interesante. ¿Tienes una entrevista o nada más fue aspectos del cóctel y lo que estamos viendo de la obra? Muchas gracias, Karina, por la cobertura de este trabajo de foto de pintura. Siempre, Karina, pues no hay ninguna problemática para llegar al museo, y pues usted puede visitar esta obra. Realmente vale la pena el trabajo de José María Robó, que es uno de los pintores, y también de Jorge Marcial. Le comento sobre Jorge Marcial. Es arquitecto, ha desarrollado proyectos y estudios de arquitectura, y desde los 5 años descubre el mundo del dibujo gracias a su tío Benjamín, que fue un ilustrador. A finales de la década de los 90, pues se decide hacer sus primeras esculturas en madera. En el año de 2010 participa en el concurso mural Las Ciencias Sociales, convocado por la Metropolitana Xochimilco, para ser desarrollado en la sala Xochicali, y ahí obtiene el 3er lugar. En este mismo año, en diciembre, realiza la exposición Lunas y Rostros en un colegio de la colonia de Coyoacán, y sus obras están precisamente mezcladas sobre el arte actual. Participó también en la Bienal de Pintura Rufino Tamayo, en la edición número 15, y elaboró un mural infantil junto con niños integrantes de la Escuela Primaria Sócrates en Coyoacán. En el 2012 gana el concurso auspiciado por la empresa Amron y el gobierno de la Ciudad de México, con la propuesta de Corazón Máquina para intervenir en una escultura de corazón por parte de una colección itinerante, y actualmente pues está dedicado a impartir clases de pintura, dedicándose a la conceptualización, exploración de nuevas técnicas pictóricas y a la producción de obra. Pues ahí están los datos de estos dos pintores, en los que pues se observa este trabajo profesional, eficiente, de amigos que están dedicados ya de manera completa pues a la pintura. Ahí están estas manifestaciones del arte creativo
de dos de los amigos de nuestra familia de comunicación, y bueno, gracias a Tami, que es quien conduce uno de los programas aquí en Planeta 2013, que nos ha invitado. Pues ahí está la información. Hoy vamos a hablar sobre Xochicalco, y todo a cuenta de que estamos celebrando precisamente la 10ª edición de la Convocación Internacional de Fuego Nuevo que Cali Mexico, Holística México, Planeta 2013 y otras organizaciones estamos desde hace 10 años impulsando el sincronizar el corazón del cielo, que es hacia donde apunta este sector, que es las Pléyades, que es el corazón de la galaxia con el corazón de la Tierra. Y pues esta fecha siempre fue recordada por los antiguos sabios mesoamericanos para celebrar el regreso de Quetzalcóatl. Hemos dicho aquí que incluso se encontraron nombres mayas. Chicabán es la fiesta que está relacionada con los pueblos de la alta montaña, ya sea de la selva, que está obviamente pues en el sur de la península de Yucatán, porque la península pues es una planicie, y bueno, todavía se celebra esta fecha tan importante como el regreso de Kukulcán, y se llama Chicabán. Así que pues el día 19 estaremos en la Hacienda de la Luna, y el día 20, que es lo que me quiero referir el día de hoy, es Xochicalco. Así que Xochicalco debió de haber tenido una comunidad de artistas provenientes incluso de diversos sitios de Mesoamérica. Era ya desde Teotihuacán, que fue anterior a Xochicalco, el generar migraciones hacia estos complejos, estas grandes ciudades, para diversos objetivos. Pues el más inmediato era el que en estos lugares se concentraban actividades económicas, culturales y académicas, y desde luego también teosóficas o espirituales, puesto que al ser tan colosales estas edificaciones podían estar asimilando diferentes pueblos con aras de poder, por un lado, transmitir esta enseñanza, pero los que vienen migrando hacia estas grandes megaurbes de aquel entonces, aprender o también compartir todo aquello que quisieran. Así que el intercambio comercial y mercantil de aquel entonces era muy predominante, eran núcleos de comercio importantes, y esto hace posible el poder recibir a diferentes exponentes en diferentes ámbitos. Desde luego, pues el arte, es decir, los conceptos. En el caso de la meseta central, en la que se incluye Mexico Tenochtitlan, y de ahí los estados que son circunvecinos, por ejemplo, Puebla, Estado de México, Morelos, y también muy importante estos estados colindantes incluso que ya dan hacia la costa, es decir, el estado de Guerrero por el lado del oriente, y en el occidente, en el Pacífico, en el oriente el estado de Veracruz, y en el occidente, en el Pacífico, el estado de Guerrero, hacían una franja muy amplia de interés y de influencia de estos focos culturales a lo largo de su existencia. Por ejemplo, en Teotihuacán, que se tienen datados y fechados de manera muy concreta las primeras fases, que es la fase Zacuali, en Teotihuacán nos están refiriendo a casi 400 a 600 años antes de Cristo, los primeros asentamientos. Obviamente, pues en aquel entonces la cultura olmeca del Golfo era pues ya en una forma de pues terminar su periodo y su influencia clásica, porque la zona del Golfo con los olmecas la podemos nosotros referir incluso 1500 a 2000 años antes de Cristo. Imagínense usted las fechas. Entonces, cada vez que se desarrollaban grandes pensadores, grandes sabios en términos de arquitectura, cosmogonía, filosofía, arte, y obviamente la arquitectura, que estaba logrando estos grandes tratados de arqueoastronomía, entonces se convertían en focos culturales. Y así fue la influencia
de estas grandes culturas que se convirtieron en culturas raíz, en culturas madre, que es el caso de la cultura del Golfo, y que después a través de buscar espacios mucho más estables y más en este paralelo 19-20, que no tenían este azote de los hielos. Más al norte los inviernos, sobre todo en aquel entonces, eran muy agresivos y era muy difícil la sobrevivencia. Entonces las migraciones de los pueblos en el norte pues obviamente venían en la búsqueda de tierras con un clima más estable, que permitiera sobre todo la actividad más importante para ellos, que es la agricultura, porque de ahí depende la comida y la alimentación. Si no se daba la agricultura, pues simplemente no se comía, y al ser grandes urbes, grandes ciudades, pues entonces se le tenía que satisfacer de alimentación a una gran cantidad de personas que estaban reunidas en torno de estos centros urbanísticos, que no solamente generaban una solución para poder sustentar la vida en términos de techo y comida, actividad comercial, económica, política, acerca de su forma de organización social y toma de decisiones, sino más bien en conservar estos conceptos que es la cosmogonía y la filosofía, que tenían ellos como un orden prioritario, es decir, la interacción con la naturaleza y sus ciclos cósmicos es lo que para ellos ordenaba el equilibrio y la correlación que tiene la vida del hombre con la vida de la naturaleza, y en el macrosistema pues con la vida del universo, que es la que al final nos sostiene. Así que la zona olmeca del Golfo era la primera parte, la parte raíz, la parte más antigua. Luego nos iríamos en dos regiones, a la zona maya antigua, que se le denomina el preclásico, y la otra es a la meseta central, que se desarrolla en Teotihuacán. Cuando Teotihuacán empieza a perder su fuerza por ahí del año 650, hacia el colapso que los estudiosos proponen en el 850, surgen tres importantes ciudades que están pues no más de 100 kilómetros de Teotihuacán, que esto hace posible que se vuelvan en focos de una continuidad para darle una extensión hacia estos saberes y conocimientos que se habían logrado en Teotihuacán. Claro que esto se exporta y las cosas truenan en Teotihuacán debido a razones climáticas, ya lo hemos dicho aquí, porque la enorme demanda, la gran cantidad de demanda de alimentos y de insumos, en el momento que el impacto climático, que es cíclico, se da, ellos lo conocían con el ciclo de la elevación del agua, así era conocido, y esto de la elevación del agua quiere decir que eran temporadas de una descarga de lluvia tan importante que no se podía desarrollar el cultivo, y aparejado a la descarga del agua había una elevación de temperatura y al mismo tiempo un enfriamiento de la tierra. Entonces tenías estas tres combinaciones al mismo tiempo. Imaginen ustedes una descarga de lluvia que anegaba los campos, pero en una época inmediatamente después se daban unas enormes sequías que eran producto del calentamiento de la tierra, y al mismo tiempo un enfriamiento que daba una baja de temperaturas importantes. Entonces, como ellos dependían de la siembra del temporal, pues era muy difícil el que pudieran tener una continuidad en la cosecha, y esto causaba hambrunas, y las hambrunas estaban pues generando los colapsos en el momento de estas grandes megaurbes como Teotihuacán, pues consideraban que era momento de cerrar esa etapa, migraban a otras tierras más al sur, y por eso invadían a los mayas también en periodos cíclicos más o menos de 400 años, cuando se dan estos ciclos de las alteraciones climáticas, que además son la respuesta de los ciclos del sol, de las manchas solares y factores electromagnéticos de clima, que obviamente los mayas los estudiaron muy bien de manera continua, los teotihuacanos también, porque eran grandes estudiosos de los fenómenos de la naturaleza, y de esta forma ellos podían prever que eran tiempos de cerrar estos ciclos y buscar terminar estas etapas para iniciar otras. Así que, por ejemplo, los mayas le llamaron el Ocho Ajau Catún,
los catunes son periodos de 20 años o 24 años. Entonces, de manera tal que cada 360 se repetía el Chohau Catún para cumplir los 400 años, que por cierto ya estamos en un nuevo Chohau Catún a partir de este año, del 2016 en abril, y precisamente estábamos escuchando, Karina y yo aquí en la producción, que el panel de cambio climático otra vez va a declarar a 2016 como uno de los años más calientes en la historia reciente de la Tierra. Si el 2015 lo fue, ¿qué creen? El 2016 volvió a romper picos en unos cuantos grados, pero si esto sigue en aumento el calentamiento global, aparejado usted ve una enorme descarga de agua, que era lo que yo le hablaba, las inundaciones en las poblaciones del norte de México, donde no se daban este tipo de inundaciones, ya están empezando a darse, y también el sistema del niño y de la niña, que tiene que ver también con las fases de calentamiento global en las zonas de descarga, pues hacen que los huracanes entren con mayor fuerza a la parte continental, porque los huracanes se forman en el mar y haya pues inundaciones importantes. Entonces, esto hacía posible que se dieran los colapsos en el antiguo México, porque dependían del sistema de cosechas en términos del temporal. Si el clima no es estable y si el agua es rebasada en términos de la inundación de las tierras, y si aparejado a esto venían grandes calores, entonces produciendo sequía, por un lado se pierden las cosechas por estar anegadas, se pudren, pero al mismo tiempo vienen pegadas grandes sequías por el calor. Entonces, ¿en qué momento se puede sembrar? Se puede sembrar muy poco. Lo que las temporadas cortas, que son de las oleaginosas y las verduras, pues de alguna manera sí las puede sacar, porque son cosechas muy cortas de un par de meses. Pero ya hablar de los cereales, que dependen ya de una gran cantidad, una mayor cantidad de tiempo en el temporal, pues sí, ya no se salvan. Entonces, este asunto sobre todo del maíz era complicado. El maíz fue y es la base alimentaria de los pueblos en Mesoamérica, los cuales incluso representaban la cultura del pueblo del maíz, el pueblo del sol, y pues esto va a estar manifestado en estas culturas del centro. Vamos a una pequeña pausa, porque precisamente estos tres focos que le hablo, que son Malinalco, Xochicalco y Tepoztlán, estos tres vienen representando la continuidad de lo que fue la enseñanza antigua en Teotihuacán. Y obviamente una enorme cantidad de otros focos que son tan importantes como los que acabo de mencionar, pero uno nos interesa el día de hoy, que es Xochicalco. Tengo aquí los datos, donde tomó su enseñanza, donde se formó uno de los personajes más influyentes de la cultura antigua de México, que es Seacaltopiltzin Quetzalcóatl, que naciera en Amatlán, allá en Morelos, en el año 950, y que después tomara sus desarrollos en las diferentes zonas de cultura y de academia. En este caso a él le tocó estar tomando enseñanza allá en Xochicalco y también en Tula. Así que Tula, Malinalco, Xochicalco y también Malinalco vienen siendo estos focos sobre el año 1000 que le tocó a Quetzalcóatl estar presente en todos y cada uno de ellos, hasta alcanzar el máximo desarrollo con su grupo y alcanzar su resurrección o su incandescencia. Quiere decir que tenemos un profeta dentro de nuestra tierra que no ha sido reconocido muy bien, porque ni tampoco se conoce su obra, su alcance, pero tiene sus signos proféticos. Nace de mujer virgen, se desarrolla en los más altos niveles de la escuela de aquel entonces que se contaba, que obviamente que eran los colegios del desarrollo de la conciencia cósmica, que venían desarrollándose con etapas anteriores, y él, en el momento de alcanzar ese desarrollo, realiza una gran síntesis, dando cuenta de aquello que se va a llamar la Toltecayot. Una vez que lo logra, se reúne con los sabios del sur, mayas, con los itzáes, y forman de manera conjunta Chichén Itzá, para que una vez a lo largo de 120 años en los cuales se mantiene constante
con otro personaje que se llamó Ocho Jaguar, Garra de Tigre, en el que se cuentan los códices, sus grandes proezas en términos culturales, de unidad, en términos de un logro en términos de la síntesis del Nahui Olinteot, esta cruz espiral abarcante para ordenar el conocimiento, pues abandonan nuestro plano humano para volverse incandescentes. Así es, hubo resurrectos en Mesoamérica, por supuesto que sí. Y bueno, hoy no vamos a hablar tanto de Quetzalcóatl, sino vamos a hablar de Xochicalco después de esta pequeña pausa. No se vaya, está usted en Conciencia Planetaria. Wow.